Hola amigos, bienvenidos a mi canal Inclusión al Día. Soy Natalia Valentina Morales Sotero, magíster en Educación para la Inclusión, y hoy les traigo a presentar una gran amiga que nos va a hablar sobre la discapacidad auditiva. Bienvenida. Buenos días, Nata, buenos días a todos. Qué placer estar aquí con ustedes, qué rico poder compartir algunos tips. Mi nombre es Claudia Isabel Perdomo, soy licenciada en Pedagogía Infantil e intérprete en lengua de señas. Hoy queremos abordar el tema sobre la discapacidad auditiva. Muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación y para poder dar a conocer más sobre la discapacidad auditiva. Bueno, Claudia, entonces queremos que nos cuente desde su experiencia, desde su formación, cómo abordar, cómo tratar, cómo interactuar con personas que tienen la discapacidad auditiva, los tipos, clases y todo lo que más nos quiera compartir respecto a ello. Bueno, Nata, yo te voy a contar. Yo llevo 12 años trabajando con la discapacidad auditiva. Fue algo que no se planeó, pero estudiamos para eso y aquí estamos para... Me gustó mucho este tema, me gustó mucho poder trabajar con estos muchachos. Empecé trabajando con niños muy pequeños, ver la necesidad que ellos tenían y ver cómo aquí en el Huila, en Neiva, por ejemplo, hay bastantes personas pues capacitadas para trabajar con ellos, intérpretes. Aquí en Pitalito, que es el lugar donde estamos, Nata, pues no hay. O sea, no hay intérpretes, hay muy poquitos. Y la población, pues también, la población es bastante amplia. Entonces ha sido como complejo. Me vine para acá ya hace 12 años que estoy acá, me ha gustado trabajar con ellos. Te cuento que ha sido un trabajo arduo, hemos aprendido, ¿no? Porque esto es una tarea que donde todos los días se aprende, pero es muy bonito, es algo muy bonito y yo quiero que aprendamos un poco cómo tratarlos a ellos, cómo poder no verlos como una persona discapacitada, limitada, no verlos como una persona pobrecito, se les sordo. O sea, más de uno lo hace, créanme que en la población sorda es bastante lo que uno ve que dicen, ay, pobrecito, ay, él no me puede oír, qué pesar. No, yo cómo me comunico con ellos. Y creen que son tonticos, los tildan de bobos, y créanme que no, para nada, ellos no son para nada esas cosas que ustedes piensan. Al contrario, son niños y personas jóvenes totalmente independientes, inteligentes, hacen las cosas común y corriente igual que nosotros los oyentes y antes mejor porque ellos son muy pulidos en lo que hacen. Es de aclarar que no todos, ¿no? Nada, hay que aclarar que como todos los días, a veces uno dice, uno cree que, ay, que es que ellos porque ustedes así son, o sea, no, son igual que nosotros, solo que no tienen la audición, pero eso no es limitante para ellos. Con estos muchachos ¿qué se ha hecho? Se han presentado proyectos, ellos mismos van y presentan en la institución donde están, ellos mismos van, le enseñan a sus compañeros, un proyecto que ya se hizo antes, van y le enseñan a sus compañeros su lengua de señas, que es la que ellos manejan. Sí, no es la lengua, no es que no son símbolos, como en otras partes lo utilizan como lengua de símbolos. Aquí en Colombia la tratamos como la lengua de señas colombiana. ¿Por qué lengua de señas colombianas o LSC? Esa es la abreviatura. En Argentina, en Chile, en México, en Venezuela, bueno, en otros países, e inclusive en otras regiones tienen otra asignación para la lengua de señas. Entonces, así como nosotros hablamos, el caleño habla con su acento, gentilicio, los regionalismos. Nosotros los colombianos también tenemos nuestro propio lenguaje. O sea que, perdóname, Claudia, en Argentina hablan lengua de señas argentinas. En Chile son la lengua de señas chilenas. ¿Vale? Bueno, es para que tengamos un poquito, porque uno dice, ay, pero yo me sé la lengua de señas, yo hablo de otro país. Y le hablan a uno, le dicen a uno, Nata, una vez me pasó, ay, profe, mira que yo puedo hacer esto, y yo, Dios mío, ¿qué será eso? Entiendo. A mí me da pena decir, o sea, no, o sea, como que bajarlo en la nube y no, o sea, está mal, nunca lo hago, no me gusta. Pero cuando yo le dije, ¿dónde estudiaste eso? Ay, no, es que yo vi un video por YouTube
Yo dije, entonces ahí les aclaré a los estudiantes que tenían entonces conmigo, y yo le dije, no, es que esas lenguas son de, miremos, entonces él me mostró, la persona me mostró, y sí, efectivamente eran las lenguas de señas de otro país, nada que ver con Colombia. Y hay que entender también que como aquí hay unas palabras que son muy comunes, muy normales, en otro país pueden ser groserías, ¿no? Y luego les estaremos insultando a ellos, o ellos le dicen a uno que es otro contexto, y ellos quedan como que me quiso decir, quedan como perdidos. Entonces hay que tener muy en claro esto, que no todo lo que se ve es para ellos, no aplica para aquí, para la lengua de señas colombiana, no aplica a todas, ¿no? En algunas partes sí coinciden y sí tienen una que otra, ¿no? Pero no todas. Y tienen, por lo menos la lengua de señas española es muy bonita, pero es muy distinta y aparte de lo que realmente aquí trabajamos en Colombia. Entonces, para que tengamos en cuenta esas cositas, ¿cierto? Eso como para que lo aclaremos. Otro punto que quiero aclarar es que los chicos sordos se le llaman sordos. Una vez un profesor me dijo, ¿usted por qué le dice sordo al estudiante? Ay, profe, es que él es sordo. O sea, ¿cómo más le puedo llamar? Y sí le aclaré y le he aclarado, y quiero que eso quede muy claro, muy, muy claro. No son sordomudos. ¿Por qué no son sordomudos? Porque ellos no oyen, pero pues hombre, pueden hablar con sus manos. O sea, el habla de ellos son sus manos. Les quiero dejar claro que no son sordomudos. ¿Cómo se le llama? Así y así, porque de todas maneras ellos emiten un sonido. Ustedes a veces dicen, pero es que ellos gritan, ellos hacen cierto balbuceo. Sí. Hombre, claro, no es que son personas comunes y corrientes, balbucean, gritan, lloran, normal. Solamente que quiero que quede bien claro que ellos hablan con su lenguaje, son sus manos, su habla, son su medio de comunicación, Nati, son sus manos. Entonces por eso no nos tildemos de sordo, mudo. Igual a nivel fonético tienen todos sus órganos bien intactos y como ella dice, algunos balbucean y demás, y pues pueden emitir sonidos. Es más, la mayoría de ellos, créanme que la mayoría tienen esta, claro, la parte fonética la tienen intacta. Ellos solamente como nunca escucharon, pues no pueden pronunciar. Exacto, no pueden pronunciar las palabras porque nunca han escuchado cómo se dice mamá, aunque algunos lo hacen, porque depende, ¿no? También esto depende de la ayuda que tengan en casa. En casa por lo menos nosotros tenemos estudiantes muy buenos, ellos oralizan. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, Nati me puede estar hablando y puede hablar normalmente, así Nati no sepa nada de señas, pero ellos pueden decir, más adelante lo vamos a hacer con un ejercicio, ellos me pueden decir, hola, buenos días, profe. Pero entonces yo le puedo hacer la seña porque él no me escucha, o sea, algunos no escuchan, pero oralizan, ¿no? Sí. Tengo el caso de un estudiante, también muy bueno pero él perdió lo que pasa es que él perdió la audición a los 9 años. Entonces un niño de 9 años, pues ya lo que aprendió hasta los 9 años, no se le va a olvidar. Él tuvo un accidente y cayó de para atrás y se lastimó esta parte de la cabeza y desafortunadamente pues perdió la audición. Y esta, Clau, la discapacidad auditiva, ¿cómo se puede adquirir o es hereditaria o por qué una persona puede ser sorda? Sí, Nati, es de nacimiento, es decir, es congénita, simplemente puede ser. Aquí tenemos casos donde los niños nacen sordos por una anemia que le dio a la mamá en embarazo. Sí, por una anemia, por herencia. Por herencia también tenemos, por la rubiola en ese tiempo. Rubiola ya sí se ha ido opacando, pero son cosas que quedan secuelas. Y la estudiante nació sorda a causa de, la mayoría son por problemas del embarazo de las mamitas, ¿no? Las mamitas no se cuidan bien en su embarazo y ahí están los problemas. Son congénitos, hereditarios, por toxo. Y también lo que les comentaba antes, el niño que la perdió ya por un accidente, ya con 9 años, ya con un accidente, él quedó totalmente sordo. Incluso de adultos, pues uno no está exento de... Eso es verdad. Incluso también recuerdo, o han habido casos en que hay algunos jóvenes, niños, que han perdido la audición por las piscinas.
el agua de la piscina contaminó sus oídos y el estudiante se quejaba y se quejaba. Infecciones. Exacto, se quejaba y la mamá decía que se sacara el agua, que se sacudiera y que se sacara el agua como normalmente las mamás hacen, ¿no? Todas las mamás son enfermeras, yo no recuerdo así, siempre digo todas las mamás son enfermeras porque si tómense una pastilla y ya, pero en este caso si estuvo mal hecho, pues obviamente las mamás siempre buscan el bien para sus hijos, pero en este caso le prestaron mucho cuidado al niño y él decía que le dolía. Después de ir a la piscina, bueno, a los días, no inmediatamente, fue como al otro día, porque nos contó la historia de vida y él, pues, él decía que se quejaba, le rascaba el oído, se movía, incomodaba y la mamá le decía, pero que si molesta, pues métase un copito y límpiese. Entonces, y eso lo hizo el niño, bueno, en ese tiempo tenía 7 años, ya tiene 21 ahorita, pero pues completamente y es un llamado de atención también para que tengamos en cuenta que cuando nuestros hijos manifiesten alguna molestia, una sensación, un dolor, algo incómodo, pongámosle cuidado. Porque uno dice que algo tratado a tiempo puede evitar muchas cosas. En este caso, pues fue lamentable, el niño fue como a los 4 días y ya en 4 días el agua de la piscina le infectó totalmente sus oídos y perdió la audición. Entonces muy lamentable, algo que se pudo prevenir a tiempo, que se pudo evitar y haya ocurrido que haya pasado esas cosas. Esto permite, como estamos hablando de los chicos que hemos venido trabajando, antes se trabajaba o antes se decía, ¿no? por decretos que existía la hipoacusia, ¿no? Que la hipoacusia, los tipos de sordera, pues está el nivel alto, el medio y el grave, el agudo, perdón. Entonces, pero ahora se manejan así, por alto, medio y agudo. El agudo pues que es completamente sordo, antes lo llamábamos, que era medio, que es medio sordo. Sí. Entonces no, se le llamaba hipoacusia. Aunque se ha venido trabajando y ese término de la hipoacusia pues ya casi no lo manejamos, porque si ese hipoacusia pues es toda la sordera, o sea, es todo lo que tenga que ver, todo lo que está relacionado con la pérdida auditiva, así sea mínimo, sea alto, pero ahora se trabajan desde ese punto. Que ya no, pues la hipoacusia es como en sí la hipoacusia es la pérdida total o gradual de la audición, ¿sí? Entonces eso quiero que quede como un poquito claro. Depende de los decibeles, pues así mismo sabremos si es alto, medio o agudo el daño que tiene el estudiante, el joven o el niño. O sea, claro, que una persona que tenga pérdida de la audición, así sea un poco, o sea, ya pasó el rango de una vez es discapacidad auditiva sordera. Sí, señor. Y en el CIMAD, ¿cómo se pueden clasificar a nuestros estudiantes? Ok, en el CIMAD ellos están clasificados como, no sé, dos categorías. Sí. Uno que es usuario de la lengua de señas, que es el sordo, completamente, o sea, el sordo, independientemente que sea sordo o que oralice, pero él se identifica más con la lengua de señas. También la identidad de la persona como tal. Sí. Hay otro que utiliza, que es sordo, pero es usuario del castellano oral, que es cuando se habla normalmente y que normalmente no le colocan intérprete porque él está buen profesor, puede, no sé, tiene residuos y puede escribir normalmente. Y él se identifica como una persona oyente. Porque tiene su resto auditivo. Pero mira, Nati, que no siempre tiene sus restos auditivos. Yo tuve el caso de un estudiante, no escuchaba, o sea, él no oía sino sonidos fuertes, pero hablaba. Entonces, y él aprendió, y la mamá de pequeño lo enseñó a oralizar. ¿Oralizar qué es? Pues a mover sus labios, a hablar, y que estuviera emitir el sonido y cómo identificar palabras. Eso también depende mucho de los padres, ¿no? Porque hay padres que dicen, no, mi hijo es sordo. El acompañamiento, el ánimo. Es muy importante el acompañamiento, porque por lo menos tenemos el caso que te cuento del niño, pero y yo estuve como intérprete de él, y la verdad yo lo miraba a él y yo le hacía las señas, porque mi trabajo es interpretar, y él me decía que no me entendía. ¿Por qué no me entendía? No porque yo no supiera las señas, es porque él no maneja la lengua de señas. Claro. Y es muy difícil, si la persona sorda no maneja la lengua de señas. Llegar a hablar en otro idioma. Es llegar a hablar por decir. En otro idioma.
El otro caso, o el otro es cuando el estudiante es sordo, pero utiliza su lengua de señas colombiana, que es el que perfectamente se entiende con su intérprete normal, intérprete que le pongan, él va a saber y él va a funcionar común y corriente, simplemente que va a tener el acompañamiento del intérprete. Ah, pero es que él es su estudiante porque usted es la intérprete de él. No, señores, él no es mi estudiante, él es estudiante de la institución donde está el estudiante matriculado. Sí, quiero que quede como claro esa parte, que siempre le dicen a uno, ay, profe, llegó su estudiante, sordo. Igualmente es independiente de su profesión, porque tal vez hay personas que saben lengua de señas, pero no son docentes, no son licenciadas. Entonces, sí hay que aclarar eso. Sí, porque muchas veces le dicen, ay, Claudia, ay, ¿y su estudiante por qué no llegó? Y yo me quedo mirando, o sea, ¿en serio mi estudiante? Él no se matriculó conmigo, él se matriculó en la institución. Sí, incluso entonces, es del profe también, obvio, del aula de clase. Claro, entonces el estudiante, sí, claro, Nati, el estudiante es de él, no es mío. Porque yo me puedo ir cuando cambie de pronto, sí, la prestación de servicios se acabó y nosotros salimos y viene otro, sigue siendo estudiante de él, no de la persona que fue. Sí, creo que quede como clarita esa parte de cómo tratarlos a ellos y cómo hacer también, como es una parte como sensibilizar a los docentes también, que sepan que un estudiante sordo, independientemente de la condición que tenga, siguen siendo estudiantes de la institución educativa donde están matriculados. Isa, yo tengo otra pregunta. Para las personas con sordera baja, o sea, que tengan ese resto auditivo, ¿qué herramientas, qué ayudas técnicas, tecnológicas pueden hacer uso para mejorar esa calidad de escucha y demás? Hay estudiantes que tienen residuos auditivos y utilizan un audífono, ¿sí? El audífono, eso lo determina el especialista. El otorrino dirá si tiene los decibeles como para colocarles un audífono o los dos audífonos en cada, dependiendo, sí, miramos algunos sordos que tienen dos audífonos. Él decidirá si necesita uno, si necesita dos, o si definitivamente no requiere ninguno, porque ya el decibel de pronto es menor. No le alcanza. Exacto, no le alcanza la audición para adquirir uno de ellos, entonces ¿para qué le colocan un audífono? ¿Cierto? En otros casos hay jóvenes, hay niños que utilizan que hay como herramienta el implante coclear, que es cuando le hacen la cirugía. Eso lo determina el especialista y él dirá si es viable o no hacer la cirugía. Más de uno, cuando son pequeños, le dicen a los papitos, no, los doctores dicen, hagámosle la cirugía, que con una cirugía tiene. Y Nati, le quiero comentar que eso no es como tan así, que hagamos la cirugía y ya el niño escuchó. No siempre la cirugía es viable. ¿Por qué? Porque yo separo al estudiante porque me enfoco, pero mi posición de estudiante, de los estudiantes que tengo. Pero no, siempre, es decir, jóvenes o niños que le hacen esos implantes, no funcionan. Porque en algunos casos, muy pocos, han funcionado y los chicos les cuesta un poco, pero se van adaptando a él. ¿Y qué es el implante? Es como un imán, le dan esta parte de acá de su oreja, le hacen la cirugía, le implantan un imán, y con eso hay un aparatico que él va midiendo como el volumen, pero que es como, hagamos de cuenta que eso es como un audífono, y aquí tiene el audífono, en vez de colocárnoslo aquí, es una ruedita así, y es como un imán que va a hacer contacto con la en algunas ocasiones ha funcionado lo que es el implante, se lo hace el especialista, recomienda cuando hay bebés que se dan cuenta a tiempo los padres que sus hijos son sordos, y el especialista recomienda hacerle la cirugía. Si no estoy mal, creo que de 6 a 7 años es que le hacen la cirugía, creo que más antes no se puede, porque hay que esperar que se desarrolle el oído y toda esta parte técnica y especial que toca que esperar que se forme, y luego sí proceden a la cirugía. A veces funciona, sí, claro, como todo, ¿no? Eso es un 50 y 50 y en ocasiones no. En el caso que tenemos nosotros aquí en la institución, el estudiante que le hicieron el implante, él utiliza su implante, pero ¿qué dice él? O sea, yo lo tengo desde muy pequeño, desde la primaria, primero, segundo, hasta noveno que estamos ahora, y yo lo conozco él, pues,
prácticamente es como un hijo, ellos son para uno como eso, porque toda la vida con uno prácticamente. Pero ¿qué dice? Él siempre me ha dicho que ese implante lo que hace, haz de cuenta que tenemos una emisora, esto es un radio, ¿no? Tenemos el radio, tenemos aquí el radio, y es como tratar de sintonizar una emisora. Mover señal. Ajá, exacto, es una interferencia caótica, o sea, para ellos, para él por lo menos, y para dos más que hemos tenido, más incómodo. Entonces él decía, que no se colocaba eso, yo decía, pero póngaselo. ¿Y qué hacen con ese implante? Uno trata de hablarle, yo en el caso pues le hacía señas y le hablaba al tiempo, pero definitivamente él no se identifica con la oralización. Entonces pues él me decía, no, que se lo quitaba, y él lo guardaba porque él me decía que llegaba con dolor de cabeza, o sea, eso pues tiene sus consecuencias también. Claro. Hay que entender, papitos o mamitas que están viendo este video, que no le podemos imponer a nuestros hijos algo que ellos no quieren, o sea, es como yo tener algo raro, es un cuerpo extraño. Yo tengo algo raro en mi cuerpo, y si mi cuerpo si yo no me identifico o mi cuerpo no reacciona como debe reaccionar, y si yo veo que eso me está afectando, pues hay que poner mucho cuidado a nuestros hijos. Claro, en vez de ser algo positivo, estás algo que está afectando. Que está afectando al joven, al niño. Hay otro caso también, o sea, después les digo que eso es 50 y 50. Sí. Y él hicieron el implante, él tiene 9 años ahora, se lo hicieron el año pasado, porque se lo hicieron. Y él, pero entonces no sé si es que no ha desarrollado, no ha aprendido. Él nunca se lo quita, o sea, él, para bañarse sí, obvio. Se lo tiene que quitar, lo guarda, y cuando ya, pues se lo pone otra vez, se coloca su gorrito y se lo deja ahí para que no se le caiga. O sea, él todavía tiene miedo que... Sí, está en ese proceso de adaptación. Pero uno le habla a él y le llama por el nombre y él nunca vuelve a mirar. Entonces, no escucha. Entonces, no sé si todavía falta tiempo para que se adapte. Bueno, no sé la verdad cómo funcionará por dentro de ese aparato. Sí. Pero lo que sí sé es que si el niño no presenta molestias, colóqueselo, o sea, anímelo para que se lo ponga. Usted enséñele a cambiar la pila, eso viene con batería, una batería pues, como celular. Entonces, eso viene con batería. Y entonces enséñenle a que ellos aprendan a usarlo, sí, normal. Claro. Pero si ellos ya ven ustedes que él cambia su genio, que siempre está estresado, es porque definitivamente el cuerpo lo ha rechazado. Eso como para que quede un poquito claro, porque a veces los papitos por hacer más, pues hacen menos, y la presión hace que el estudiante ya no quiera nada. Sí. Entonces hay que también como sobrellevar esas partecitas. Otra parte, otro ítem que para poder como que tengamos un poquito claro es la educación de los estudiantes. Es bueno, o sea, yo sé que el decreto 1421 dice que donde haya discapacidad, pues que lo pongan en el colegio, en la institución más cerca. Pero en este caso, cuando son sordos, se recomienda que la oferta bilingüe y bicultural sea en una misma institución. ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder a su comunidad sorda. ¿Qué es su comunidad? Su cultura, para que ellos puedan acceder a interactuar con sus pares. No es lo mismo que yo sea una persona sorda y esté solito en un colegio, independientemente de que sea primaria o bachiller, se recomienda que la oferta se concentre en una sola institución educativa, para que ellos puedan acceder a su misma lengua, para que puedan interactuar con sus compañeros, con sus pares. Lo que yo no sé, ella me lo puede enseñar, como normalmente se hace con los oyentes. Entonces, es una experiencia muy bonita. ¿Por qué, Nati? Porque ellos pueden, por lo menos, por ejemplo, yo le digo, un niño por lo menos que viene de primerito, dice mamá, por ejemplo, que eso es muy común, que dicen que, en cambio, un niño ya que es más grandecito, ya le va a decir que sí, no se dice mamá, sino que la seña correcta es esta. ¿Sí me hago entender? O sea, se trata de que se corrijan y aprendan un mismo idioma, por eso es comunidad sorda, porque yo doy, él da, y vamos juntos interactuando y vamos creciendo en nuestras mismas señas, y tener como la capacidad de retroalimentar lo que yo sé a mi otro compañero, al otro estudiante, independientemente de que sea más grande, más chiquito, siempre estamos aprendiendo. Y entonces ya ellos se encuentran, se reúnen, interactúan, en los descansos comparten, están todos, hay un espacio, por lo menos la institución donde estamos, ha sido un espacio, y esto es un proyecto muy bonito que se ha venido haciendo hace varios años atrás, en donde están los de primaria, están los de bachiller,
y estamos juntos con los intérpretes. Entonces estamos todos los intérpretes, estamos todos hablando un mismo idioma. Claro. Estamos todos en nuestra propia salsa. Entonces todos estamos hablando en nuestras mismas señas y todos lo hacemos en el mismo idioma. Todos entienden de la mejor manera. Y si alguien entiende, entonces el otro le dice, le corrige y le dice, esto fue lo que quiso decir, o esto es lo que está diciendo. ¿Sí O ves? se dice de esta manera. Exacto. Entonces, de eso se trata, de alimentar nuestra lengua, de alimentar nuestra cultura. Esa es la cultura de los sordos. Sí. Porque finalmente la cultura de ellos es que nosotros también la vamos adquiriendo a la medida que estamos trabajando con ellos. Y algo también para destacar, Nati, es que de primaria, o sea, desde preescolar a quinto, ellos tienen en su aula, tienen un aula multigradual o un aula para sordos de primaria, que precisamente es para eso, para ellos, o sea, van desde preescolar hasta quinto para que ellos aprendan su lenguaje. Están acompañados en su aula con un docente, que es un licenciado, debe ser un licenciado. Esa persona debe saber lengua de señas. Oyente, pero que sepa la lengua de señas. Y junto con esa persona, que es el titular, va a estar el modelo lingüístico. Sí, así lo estamos manejando aquí. Pero en otras partes, en Bogotá, que son ciudades más avanzadas, lo trabajan con un licenciado sordo, y que desde que sea sordo, pues ya él maneja su lengua de señas, sí, claro. Y no necesita que el titular esté ahí. Es decir, que un profesor oyente no lo necesita un sordo, mientras que esté de preescolar a quinto, no lo necesita. Ah, bueno, hay las dos opciones. Están las dos opciones, sí. Sí. Entonces, lo recomendable que es pues, que el licenciado en lengua de señas, que es sordo, pues se haga cargo del grupo, ya es profesor y a la vez le está modelando su lengua. Bueno, en este caso vamos a seguir hablando del titular y el modelo lingüístico, que es lo que se maneja. Entonces, bueno, estamos hablando que del titular, que es la persona oyente, es la licenciada oyente, y que sabe lengua de señas, más un modelo lingüístico, que es una persona sorda. ¿Sí? Y esta persona sorda, en los casos de que sea licenciado, ¿qué tipo de licenciatura o qué estudios podría tener? Bueno, la idea es que sea licenciado, que sea pedagogo, ¿no? Pues porque sí, va a tratar con niños. Pero puede ser su licenciatura en educación física, bueno, en X área. Ya. Lo mínimo que se le pide a ellos, bueno, que yo sé que debe ser, mínimo de requerimiento es que sean normalistas, porque es que un normalista tiene muchísima pedagogía. La pedagogía y eso es muy importante porque son muy creativos, porque enseñan, porque aprenden. Entonces lo mínimo es que sea normalista, ¿cierto? Para que sepa manejar los niños y tenga diferentes estrategias para tratar con ellos. Y pues como es sordo, pues ella tiene su lengua adquirida, entonces no necesita nada más. Entonces con una sola persona que sea sorda, pero que sea pedagogo, puede enseñar en un aula perfectamente. Recordemos que que el pedagogo que está en el aula con su modelo, eso es para primaria, ¿no? O sea, es de preescolar a quinto. Está claro ahí, ¿no? Y solamente están los sordos, no están incluidos, no están en un aula regular, están solamente sordos porque ellos necesitan ir adquiriendo fortalecer y adquirir, sí, porque muchos llegan sin saber nada. O con señas improvisadas desde casa. Con señas caseras, ¿no? Le llamamos nosotros, ¿qué es lo que quieren? Eso, ¿dónde está? Allá. Y comienzan solamente a hacer eso. Entonces la idea es ir corrigiendo eso, para eso es el aula multigradual o para esto es el aula para sordos, que es para que ellos fortalezcan su idioma, su lengua, y vayan adquiriendo estos conocimientos, aprendizajes, para cuando lleguen a sexto, ¿no? La idea es que salgan de ahí bien preparados. Secundaria. Ya cuando sigan con la secundaria, ya ellos van a tener sus conocimientos, que se le enseña a una persona en primaria, a una persona sorda en primaria, normal, que se le enseña a ellos sumar, dividir, restar, multiplicar, dividir, propiedades, logaritmación, todo igual lo digo porque pues yo también estaba en la primaria, le enseñamos que tenemos otras estrategias. Sí, claro, las estrategias tienen que ser algo más visible, que ellos todo lo mejor descrito, visual que se pueda dentro del aula, hacer material con ellos mismos, que ellos mismos hagan su propio material, eso es muy bonito. Eso es como una primaria normal, o sea, yo digo que eso se trabaja normal. Lo único es que sea más visual para ellos, no es más, porque ellos
ay, que no puede, ay, por eso que es que no puede sumar, porque no, porque él está en primerito, ¿cómo va a sumar? Poco a poco. La logaritmación, no, ¿quién dijo que ellos podían hacer logaritmación? Claro que sí pueden en todos los aspectos. ¿Qué pasa con ellos? Se demoran un poquito más porque el cerebro tiene que procesar la información y se demoran uno más que otros, eso sí, se demoran, tienen un proceso porque aquí es un proceso cognitivo y eso nadie lo puede manejar, sino solamente su propio interior y dependiendo de cada niño, como igual que nosotros los oyentes, es un mundo diferente y es un ritmo diferente de aprendizaje. Claro. Entonces no es lo mismo exigirle a un niño que tiene papá y mamá 24/7 que están pendientes de ellos, que le están exigiendo, a un papá que no está, a una mamá que todo el tiempo está trabajando y que lo deja para que lo cuide la profesora. No, pues lo que haga en la casa, en el colegio, porque en la casa yo no me sé comunicar, profe, es que yo no sé lengua de señas. Mamita, pues aprenda, porque es que él no es mi hijo, es su hijo. Entonces, que comuniquen en casa, mamitas, papitos, hermanitos. Claro, para que haya comunicación, porque si el niño viene y aprende aquí en la escuela, en el colegio, pero va a la casa y no tiene con quién interactuar, o él va a decir algo, le dicen que eso no es, o no le ponen cuidado, porque eso pasa. El estudiante, el niño no se está desarrollando como debe ser, y los espacios no están adecuados, contextualizados para ellos, pero por causa de los papitos o la acudiente, no depende con quién viva, los cuidadores, dependiendo con quién viva este joven o este niño. Bueno, esto lo estamos hablando a nivel de primaria, de escolar a primaria, pero ya ¿qué pasa con los estudiantes cuando llegan de sexto en adelante? Ok, a la secundaria, de sexto a 11, ellos ya no van a tener un modelo lingüístico, o sea, dentro del aula no lo van a tener. No van a tener su docente, bueno, van a tener su docente titular, que es el docente de aula. ¿Cuál es el docente titular? El docente de aula. El director de curso y los demás profes. Porque el estudiante ya pasa de un aula multigradual o un aula para sordos a un aula regular. Entonces, ¿qué es esto? Pues que él va a estar si hay 1, 2, 3 sordos, van a estar incluidos con los oyentes. Sí. O sea, si en un curso hay 40 oyentes y un sordo, pues el estudiante está ahí incluido con ellos, con su docente titular, que es está el docente de matemáticas, de química, de biología, de física, etcétera, etcétera. Cualquier docente. Incluso en algunos colegios tienen ven español, ven inglés y todo eso. Acá en Pitalito no estamos trabajando la oferta bilingüe bicultural, que consiste en que el estudiante vea todas las áreas en el aula regular, menos castellano, que es español, ni inglés. Ok, la segunda lengua para los oyentes. ¿Por qué no ven estas áreas con ellos? Porque si ellos vienen adquiriendo un lenguaje, su primera lengua es la lengua de señas, esa es su lengua natal, no es el español. Sí. La segunda lengua sería el castellano o el español, ¿no? Que manejamos nosotros normalmente. E inglés sería una tercera lengua. Entonces la idea, aquí se hizo como una sensibilización y aquí recogieron bien ese proyecto y se está haciendo, ya llevamos varios años con la oferta bilingüe y trabajando bilingüismo, que lo hace una compañera, una licenciada en castellano y también sabe lengua de señas. ¿Qué es este espacio? Este espacio es un aula para ellos, para los de bachillerato nada más, y allí ellos aprenden el español, pero a su ritmo, a su manera, con sus estrategias, cosa que con un profesor oyente, con un profesor, un licenciado normal, entre los 40 estudiantes, pues no lo pueden hacer, porque a ellos los ponen a leer libros, que son de esos catetes, a los oyentes los ponen a leer cualquier cantidad de fotocopias. Es normal, para los profesores es normal, o sea, los ponen a leer cualquier cantidad de libros, y sonetos y cosas que los sordos no van a entender. Entonces, quedan perdidos. Entonces, en este aula de bilingüismo, ¿qué hacen? Ahí los estudiantes aprenden con una persona que esté al nivel de ellos en lengua de señas. Esta persona le enseña al ritmo del estudiante lo mismo que van a ver, pero un poquito menos complejo, ¿no? Flexible también. Un poco más flexible. Sí, entonces ahí en ese aula eso es lo que ven. No ven inglés, pero ahí donde se está trabajando la comunidad sorda, que es donde se incluye primaria y secundaria en un mismo horario. En la comunidad sorda, ¿qué se hace? Lo que te decía antes, Nati, en vez de inglés se refuerza
la lengua de señas. Claro, mucho más beneficioso. Porque, ¿y por qué si ellos, muchos dicen, ay, pero si ellos son sordos, ellos vienen con su lengua? No, porque así como nosotros, salen palabras de la Real Academia, sale el español, todos los días aprendemos salen más. palabras nuevas, palabras que no están en el contexto de los muchachos. Sí. Entonces, ese espacio es para que ellos aprendan qué significa una palabra, o sea, una seña puede tener cualquier cantidad de significados. Ya. O sea, a veces hay una sola seña para varias cosas. Sí, claro. Entonces ellos se van a confundir y cuando van a leer, porque ellos también leen, algunos son flojitos y no lo quieren hacer, ¿cierto? Pero ellos también aprenden a leer. Entonces yo por lo menos le comentaba yo a Nati que estábamos en matemáticas y decía, haya la medida del ángulo A. Entonces yo le dije, pero léame qué dice ahí para poder saber qué vamos a hacer. Entonces él decía, entonces él pensaba que era allá, y cuando decía medida, él pensaba que era, o sea, él me dijo, allá la mitad. Él me dijo, allá está la mitad. Entonces yo le dije, no, o sea, uno tiene que hacer un acompañamiento constante y estarle dando a ellos un vocabulario globalizado sobre las nuevas palabras, sobre qué quiere decir cada palabra, estarle recalcando que esa seña indica varias, que depende del contexto hay que manejarla. Entonces créanme que esto es un trabajo arduo, pero muy bonito, todo lleva su tiempo. Entonces quería como dejar clara esta parte también en cuanto a la educación, en cuanto a cómo trabajamos en nuestras aulas con los muchachos. Entonces recordemos que ellos están de sexto a 11 dentro de un aula regular con una intérprete. La función del intérprete no debe ser de mamá, a veces nos toca, no debe ser de psicóloga, que a veces nos toca, como todos los docentes. No es copiar al estudiante, porque para eso están las estrategias, la flexibilización. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el docente titular, el docente de matemáticas, de física, de química, lo que sea, religión, ética, saque lo que va a dictar, pues como lleva su clase preparada, que saque su material, ya sea en la fotocopia, ya sea que lo escriba en el tablero, pero ¿qué debe hacer? Asegurar que él reciba la misma calidad de la información que la está recibiendo el oyente. Muchos docentes no lo entienden, dicen, pero más trabajo. Pero es una institución inclusiva. Todas las instituciones deben ser inclusivas. Entonces, ¿dónde yo hago la inclusión? Si yo vengo, por lo menos entro a clase y ni siquiera lo miro a los ojos. Entonces, ni siquiera saludo a la persona sorda. ¿Por qué puedo saludar a los oyentes normal y ni siquiera volteo a mirar que hay un sordo en mi salón? Entonces saludo en lengua de señas. Entonces, o al menos que le diga, si no sabe saludar en lengua de señas, al menos que lo mire y le diga buenos días. Sí. Que la persona viendo, que el profesor lo está viendo, ahí me reconoce que soy un estudiante más de aquí del curso. Igualmente también, Clau, por eso existe el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que es no mostrar la información de una sola manera, sino de múltiples, porque puede ser esa persona sorda, ese estudiante sordo, pero otro estudiante con baja visión, hiperactivo, que desea su aprendizaje a través de pictogramas, más ilustrativo. Entonces, es crear esas estrategias e implementarlas en el aula de clase. Eso es muy cierto. Exacto, se trata de eso. O sea, esto es lo que el docente de pronto no le gusta mucho. Y uno a veces como que le echa sal a la herida cuando le recalca eso, pero pues es una forma que tenemos que luchar y luchar hasta que ellos entiendan que él es estudiante y que tiene que tener el mismo material para ellos que para el estudiante. Ajustarlo. Eso no se trata de no hacer flexibilizaciones y ajustar, ya tiene su clase preparada. Pues hombre, yo sé que le voy a dedicar esto. No digo que no lo hagan, muchos docentes que ya llevan años acá lo hacen y lo hacen muy bien. Si no traen fotocopia, le prestan la cartilla al estudiante o el libro y el estudiante y él toma su foto, lo que sea, y él, mientras él va dictando, el estudiante va copiando en el libro. Ahí a su ritmo y a su forma de aprendizaje. Y yo digo, o sea, yo me pregunto, ¿y será que el profesor se va a estresar porque le pasó un libro? No, pero mire algo tan bonito que eso me lo dijo el estudiante, dijo, él pensó en mí. Yo le dije, sí. O sea, mire que se siente uno como dice, se siente uno como que, o sea, se siente reconocido por el profesor, por el profe titular ahí, cuando él va y le dice, copia de este libro. Mire, esta fotocopia es para usted. Dice, ¿para mí? O sea, el mismo estudiante dice, se asombra, porque es que muy pocos docentes lo hacen. Sí. Entonces, él se siente reconocido y eso es solamente tomar conciencia. Sí. Eso es muy cierto.
nos salimos un poquito, pero quería como aclarar eso. Sí. Y vamos que el papel de nosotros, ¿cuál es? El rol de nosotros como intérpretes es pasar la información, es pasar la información que la profe titular, digamos en este caso, Está es Natalia, diciendo, explicando. ella va diciéndole, no a mí, el profesor le A está los explicando a los estudiantes y yo solamente hago es pasar una información que el docente está dando. A veces dicen, ay, pero mire que el docente va más atrás, es decir, muchas personas dicen, los estudiantes más que todos que son más canciones dicen, ay, pero es que la intérprete no da la información, o sea, la da como a destiempo. Sí, me hago entender. O Sí. sea, entonces, no es que uno la da a destiempo, lo que pasa es que uno a veces hay diferentes formas de interpretar. Entonces, mientras que el docente pasa la información, da la información, el intérprete ¿qué hace? Va como Procesando. va procesando la información. ¿Qué quiere decir? Para que el estudiante pueda entender más fácilmente lo que el docente quiere. Pasarle la información tal cual, Sí. pero con una mejor calidad de interpretación. Ok. Porque por lo menos si tú vas hablando, me vas hablando, entonces yo cada palabra que tú vas diciendo, yo la voy interpretando, no se va a hacer una interpretación clara, Efectiva. no se va a hacer una interpretación efectiva, porque si tú dices, por ejemplo, bueno, yo qué sé, si tú me dices, es que vamos a realizar una campaña, entonces yo voy a decir que la campaña, pienso que es una campaña de aseo, mientras que es una campaña de recolección de dinero, que es totalmente diferente al contexto que yo, si me hago entender, entonces, mientras que el profesor va hablando de lo que va a hacer, la mente de nosotros que hace, procesa la información para que le llegue eficazmente de la mejor manera. Y hay otra manera que lo hacen, hay varias maneras, depende del intérprete, que es mientras que se procesa esa información, se pasa, mientras en el caso, bueno, también hay otro en el caso que lo mismo, puede ser alterno, mientras que tú vas hablando, yo voy pasando la información y se va haciendo algo simultáneo, ¿no? Ahí, entonces, dependiendo del intérprete, esta es nuestra función, pasar la información eficaz, no omitir, nunca tenemos que omitir. Por nuestra ética no podemos omitir una información al estudiante. Si el estudiante está copiando, está escribiendo, que pare, que el profesor está hablando, entonces y le tengo que pasar información a él. Porque nuestra mente también nos pegamos una mala pasada y yo digo, por decir algo, algunos dicen, no, ahora que termine de copiar, le digo, mientras que él termina de copiar, porque ellos se demoran mucho transcribiendo. Sí. Por lo mismo, porque no procesan todavía la palabra completa, mientras que ellos están escribiendo, ya el profesor va en otro tema, entonces ya uno no le va a dar información antes como debería ser, o se perdió la información.